a la tercera parte de lo que es el modelado de curvas. Y vamos a pasar a lo que son las curvas B-spline. Entonces, habíamos mencionado previamente lo que es el control global. Y esto que se lograba por medio de los puntos de control. Ahora, pero lo que nosotros deseamos obtener, o sería lo ideal, sería un control más bien local. ¿A qué me refiero con eso? Es que si nosotros movemos un punto, no queremos que toda la curva se deforme, como cuando movíamos este punto de acá. Más o menos lo que la curva hacía era esto, aproximadamente. Más bien lo que queremos ahora es que si movemos un punto HI cualquiera, solo hay esta variación. Bueno, entonces, ¿cómo sabemos en qué porción o rango trabaja este punto HI? Bueno, para eso vamos a definir de manera matemática esta curva. Tenemos que la sumatoria de HI o puntos de control va a ser multiplicado por N y sub K en función de U, donde K va a ser el valor que depende del grado de la curva. Bueno, entonces puedo decir que menos 1 va a depender del grado de nuestra curva. Bueno, entonces nuestras funciones de blending, NU, va a ser igual a 1, ¿sí? T, TI es menor o igual, o mejor dicho, si es que U es menor o igual a TI, o mejor dicho, va a ser 1 si es que U va a ser mayor o igual a TI y menor que TI más 1. Si no se cumple esto, va a ser 0. Nuestra función de blending o función de fusión. Entonces, o también puede haber el caso en que TI sea igual a 0 si I es menor a K. Y TI va a ser igual a I menos K más 1 si este I es mayor igual a K o menor que N. Caso contrario va a ser N menos K más 2 si es que I es mayor que N. Bueno, entonces nuestro valor de U va a variar desde 0. Podemos deducir desde 0, va a ir desde 0 hasta N menos K más 2. No se olviden que TI va a ser los valores que van a tener estas curvas. Por ejemplo, en el caso de que tengamos estos 4 puntos de control, si esto es 0 y esto es 1, esto, bueno, llegaría a ser un tercio. Esto llegaría a ser 2/3. Y así si tenemos 6, 8, 10 puntos, no importa. Esto va a ser el valor de TI. Eso va a depender, estos valores de TI, como pueden ver, va a depender de cuántos puntos de control tengamos en esta curva. Bueno, pero ahora para estos ejemplos de curvas de B-spline,
u ya no va a variar desde 0 hasta 1, como hemos dicho acá, sino va a ser desde 0 hasta n menos k más 2. Ahora vamos a ver un ejemplo en el que vamos a calcular estos valores t. Bueno, decimos que n va a ser igual a 5 y k igual a 1. Entonces, si reemplazamos las tres ecuaciones, ti, el primero va a ser 0. En este caso, i es menor a k, que es 1, entonces ti va a ser 0. Aquí va a ser 0. Ahora, i está para el otro caso va a estar en este rango de acá. Entonces i menos k, que es 2, menos k, que es 1, más 1 va a ser igual a 2. Ah, no, perdón. I es igual a 1. Entonces 1 menos 1, que es k, se anulan y queda más 1. Vamos para el siguiente caso en el que i es igual a 2. 2 menos 1, 1, más 1, 2. Y vamos a seguir calculando y vamos a obtener 3, 4, y esto va a ser igual a 6 por último, y el T6. Bueno, entonces si tenemos n igual a 5, vamos a tener n más 1 puntos de control, como habíamos visto antes, y van a ser estos de acá. Podemos hacer lo mismo para un caso de k igual a 2. Aquí vamos a tener 0. Ya que i va a tomar el valor de 0 y va a ser menor a k, que es 2. Aquí igual va a tener el valor de 0 porque es 1. 1 es menor que 2. Aquí va a ser 1. Vamos con las otras ecuaciones, va a ser 2, 3, 4. 5 y 5 nuevamente. Entonces, como podemos ver acá, vamos a tener dos valores de 0 aquí en un mismo punto. 1, 2, 3, 4 y dos valores de 5. Entonces, de las anteriores ecuaciones, podemos definir que n y sub k va a ser igual a u menos ti y k menos 1
coma K menos 1 menos TI TI más K NI más 1 coma K menos 1, todo en función de U, y esto dividido TI más K menos TI más 1. Perdón, esto está mal. Esto es I más K menos 1. Ahora sí. Bueno, entonces si tenemos los valores de n. Bueno, algo previamente que hay que aclarar es que si en el caso de que tengamos en cualquiera de estas expresiones el valor de 0 sobre 0, simplemente lo vamos a asumir ese valor como 0. Esto por una convención. Entonces lo que nos interesa son los valores de n. Propiamente los de 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 y 5, 1. Ya habíamos definido previamente estas ecuaciones de acá. Aquí. Estas son esas ecuaciones de acá en las que n sub i y cualquier valor va a valer 1 siempre y cuando se respete esta ecuación de acá. Si no, en otro caso es 0. Bueno, entonces tenemos ti va a ser 0, sub 0 va a ser 1 y ti más 1, que es t1, va a ser igual a 1. Entonces simplemente reemplazando acá nos va a tener que n01 va a ser igual a 1 siempre y cuando este esté entre 0 y 1, sea mayor o igual a 0 y menor que 1. Si no, en otro caso contrario va a ser 0. Bueno, haciendo lo mismo para los demás valores de t que hemos calculado, vamos a tener que, esto es para el primer caso donde n es igual a 5 y k es igual a 1, vamos a tener que 1 va a valer 1 siempre y cuando esté entre 1 y 2. Como vemos acá, después es 3, 4, 5 y 6. Entonces reemplazamos 2, 3, 3 acá, 4, 4, 5 y por último 5 y 6. Bueno, ahora vamos a plotear estas funciones. Y lo que vamos a obtener es para el primer caso de n001, va a ser este valor de acá, ¿sí? 1,
y después va a ser así. Se va a mantener constante. N, esto es N 0,1. Si hacemos lo mismo con N es 1,1, vamos a tener que comienza en 1 y se vuelve 0, constante. N 1,1. Lo mismo para 2,1. Hasta acá y otra vez se vuelve 0. Este es N2,1. Bueno, continuamos para las demás funciones. N31. Cuatro, 1. Nada, por último, 5,1. Y esto sería así. Bueno, y esto es tal como tenemos acá. Si tenemos acá T, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Va a valer entre 0 y 1, va a valer 1. Si no es 0. Esto es justamente lo que estamos representando acá. Igual de la misma manera para las demás funciones. Ahora, por lo que se puede deducir respecto a estos gráficos de acá, si tenemos 0, 1, 1, 1, 2, 1, simplemente tenemos para estos valores de entre 0 y 1, tenemos para este caso de acá el mismo punto, H0. En este caso de acá, 1, 1, tenemos H1. Es decir, que solo tenemos el punto, un punto, un punto, un punto, y así para todos estos de acá. No podemos dibujar una curva como tal. Es decir, no existe una curva como tal para los valores de K cuando K es igual a 1 y N es igual a 5. Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo para los casos de N igual a 5 y K igual a 2. Los valores de TI ya lo habíamos calculado. Teníamos que T0 era 0, T1 también era 0, esto era T1, T2 era 1, T3 era 2, T4 era 3,
T5 era 4 y T6 y T7 eran igual a 5. Bueno, entonces simplemente hay que reemplazar valores como hemos hecho anteriormente. Y no se olviden de estas condiciones que habíamos definido anteriormente. Bueno, entonces si tenemos la ecuación, vamos a calcular los valores como en el anterior caso de 0, bueno, acá sería 0,2. Ahí. Bueno, si recuerdan, teníamos la ecuación U menos TO, T0, la función N, 0, 1, esto dividido entre T1 menos T0 más T2 menos U, la función N, 1 sub 1 todo dividido entre T2 menos T1. Bueno, T0 es 0, acá está, y la función N01 sub va a ser igual a 0. Recuerden que siempre nos decía que teníamos el valor de, según lo calculamos con esta ecuación de acá, por definición, aquí está, n sub u es igual a 1 si tenemos en este caso t0 y t1 entre 0 y 1, va a ser 1, si no de otra manera va a ser 0. Entonces tenemos 0, T1 menos T0 es 0 aquí, por esto de acá. Entonces, como habíamos dicho antes, todo esto va a tener el valor de 0. Y n sub 1 va a ser 1 menos u, siempre y cuando u esté entre 1 y 0. De otra manera va a ser 0. Y T2 menos T1. T2 menos T1, esto es 1 menos 0. Vamos a tener 1. Bueno, y haciendo lo mismo para las demás, nos van a quedar estos valores de acá, respectivamente para cada uno. Esto va a ser 1, 1, 2, 1,
Entonces nos quedaría u n11 n2 menos u 2,1. Ahora para la función 2,2 nos va a quedar así, 2,1. Aquí va a ser 3,1. Simplemente estamos reemplazando como en el anterior caso. Aquí 3,1, 4,1. No, 5,1. 5,1. Bueno, ahora si cruzamos las funciones, bueno, nos va a quedar que con esa función que tenemos de n1, o mejor dicho de n02, vamos a tener la primera función va a ser así, seno 02. Esta es la función n12. Dos, dos. Tres, dos. Cuatro, dos. Y esta sería la última función. Y ahora, si deseamos formar una curva, más o menos el comportamiento que va a tener va a ser este de acá. Van a ser así rectas. Bueno, entonces si hacemos lo mismo para un grado de curvatura igual a 3, bueno, ahora sí podemos ir dándonos cuenta de qué va a depender de que se forme una curva, va a ser del grado de curvatura, no de este valor de acá de n. Bueno, si calculamos como previamente hemos hecho, esto va a ser 0, 0, 0, 1, 2, 3, y estos de acá van a ser 4.
Entonces las ecuaciones de cada uno van a ser estas de acá, donde u va a variar desde 1 a 0. Para este caso de acá, de 1 a 2, de 2 a 3, y este es de 3 a 4. Bueno, entonces podemos ver acá, en esta primera parte, los primeros 3 puntos están activados. Aquí también los subsiguientes, y aquí los siguientes, y los siguientes. Eso lo podemos ver acá. Bueno, entonces si tenemos los puntos de control, 1, 2, 3, 4, 5, por último este sexto. Los puntos que se van a ver involucrados o van a ser efectivos para la primera parte de la ecuación que hemos mostrado acá, esta de acá. El primer punto, segundo punto y el tercero es lo que nos dice. Estos 3 puntos de acá, entonces después van a venir estos para la segunda parte. Luego este y este van a ser los siguientes segmentos de la curva. Por último este y este. Es decir, estos 3 puntos de control esta porción de la curva es lo que van a controlar. Después los siguientes en rojo, esta. Después lo propio con esta. Y así sucesivamente. Eso quiere decir que para esta porción de curva, digamos, esta de aquí que está en celeste, esta de acá, si yo modifico, ahora como está en control de los 3 puntos, si yo modifico este punto de acá, digamos, este punto de acá, lo llevo acá, esta parte de la curva no se va a ver modificada. Eso es a lo que nos referimos con efectividad que van a tener en cada porción de la curva, cada punto. Bueno, entonces si ploteamos nuevamente, vamos a tener así. Este es n, choco, perdón. Ahora sí. Este es n, 0, 3. La siguiente curva va a tener un comportamiento así. Va a ser n, u, 3. N33, ese va a ser el comportamiento que va a tener.
Lo mismo para N43. No, perdón. Esto está mal. Esto es ahí. Este es N43. Bueno, y por último, la última función va a ser así. N53. Bueno, ahora sí podemos asegurarnos que al tener una grado de curvatura igual a 3, vamos a formar una curva y no como en los anteriores casos, ¿no? Donde en un caso solo teníamos unos cuantos puntos, solo se dibujaban los puntos, y en el otro donde teníamos líneas rectas, ¿no? Bueno, entonces de manera generalizada, si tenemos un caso de n, ya sea cualquier valor, y k igual a 3, podemos decir que h sub u va a ser igual a un medio, todo multiplicado por 1 más 1 menos u, esto va a ser al cuadrado, y todo por h sub i más un medio, abrimos corchete, esta expresión de acá, u menos i más 1 multiplicado por i más 1 menos u más i más 2 menos u, que multiplica a u menos e, y que va a estar toda esa expresión va a estar multiplicada por hi más 1, hi más 1, y más u menos i, esto al cuadrado, y que multiplica hi más 2. Bueno, esto va a ser la definición de la curva cuando u varía desde i hasta i más 1, k, y i varía desde k hasta n. Bueno, entonces, para simplificar toda esta expresión, vamos a hacer un artificio. Vamos a decir que u' va a ser igual a u menos i y esto va a volver a variar desde 0 hasta 1. Bueno, entonces reemplazando tenemos h que depende de u', bueno, esto de acá, esto de acá está mal, esto es 1,
y entonces menos su prima. Toda esta expresión estaba elevada al cuadrado, entonces h sub i pues más toda esta expresión igual cambia, ahora va a ser así, menos 2u' al cuadrado más 2u' más 1, esto de acá va a ser i más 1. Más u' al cuadrado y por h y más 2, como teníamos antes. Bueno, entonces en cada porción de curva vamos a hacer que u varíe de 0 a 1. Este artificio más que todo lo estamos haciendo porque estas funciones de forma no son simétricas entre sí. Tenemos funciones así y tenemos funciones así. Eso nos va a generar un problema, es por eso que vamos a aplicar. Bueno, entonces en esencia lo que estamos haciendo acá es que cada porción de curva con los puntos de control varíe de 0 a 1. Esta porción de curva igual va a variar de 0 a 1. Y así para todas las porciones de curva. Es decir, casi en síntesis van a ser diferentes curvas. Y podemos controlarlas por separado. Esa es la ventaja y lo que estamos haciendo con este artificio de acá. Entonces, bueno, si la anterior expresión, vamos a mostrarlo de otra manera, lo ponemos de manera matricial antes de hacer el artificio o el cambio de variable, nos va a quedar esta expresión de acá, todo por esta matriz que va a ser acá 1, menos 2, 1, menos 2, menos 2, 0, 1, 1, 0. Y HU lo podemos expresar de esta manera. La matriz U sub K, M sub K y P sub K, donde I pertenece en este rango desde I hasta n-1 y va a ser el número de segmentos de curva. PK es la matriz de geometría de la curva y esta matriz sub K va a depender del valor de K. No, mejor dicho, esta es la expresión que vamos a colocar en forma matricial, no esta. Ese es mi error. Es un caso en el que tenemos el valor de K igual a 4. Entonces los valores que va a tomar nuestra anterior matriz, como hemos hecho en el caso anterior, va a ser 1, 3, menos 3, 1, 3, 6, 3, aquí, 6, 3, 0, menos 3, 0, 3, 0, 1, 4, 1 y 0. Donde I pertenece desde
desde i hasta menos 2. Y esos van a ser el número de segmentos de curva, igual que en el anterior caso. Estos tipos de curvas son las que llamamos las B-spline periódicas. Una de sus particularidades es que no inician desde el punto inicial o final. Es decir, no inician en estos puntos de acá, sino más bien desde un punto medio entre estos puntos de acá, entre el primero y el segundo, más o menos comenzaría acá. Igual de la misma manera para este otro lado. Bueno, entonces, de una manera general, para cualquier curva de grado K, podemos colocar que iba a pertenecer desde I hasta N menos K más 2. Y claro, va a ser el número de segmentos de curvas, igual que en los anteriores casos. Esto ocurre porque las funciones de forma aquí y aquí son diferentes. Bueno, tal y como habíamos visto cuando habíamos ploteado, bueno, tenemos una curva muy distinta acá y otra acá muy distinta también. Eso habíamos recalcado anteriormente. Es por eso que ocurre esto de acá. Entonces, como hemos dicho, generalmente las curvas no van a empezar desde acá, sino desde un punto medio más o menos aproximado. Entonces lo que estamos buscando es que con estas curvas no periódicas es dar un weightage o una ponderación tal que esto ya no empiece aquí, más bien tome más o menos una forma así. Esto de acá también. Así. Lo mismo para esta de acá. Así. Y este de acá que sea algo así. Perdón. Que tenga más o menos la misma forma. Tal que, bueno, estas curvas de acá, por ejemplo, van a ser una combinación de estas. Y van a comenzar en el mismo punto. Pero la consecuencia de esto es la que ya habíamos mencionado, de que no van a iniciar en el punto inicial. Es decir, si esa es la curva y estos son los puntos de control, la curva iniciaría aquí. ¿Sí? Y lo mismo para llegar al punto final. Bueno, entonces, ¿qué pasa si tenemos una curva cerrada? Necesitamos hacer un círculo o una circunferencia. Bueno, y si tenemos un caso de k igual a 3, bueno, tenemos, este es el conjunto de puntos de control, esta es nuestra circunferencia, y si tenemos una curva B-spline periódica no va a cerrar en este punto. Entonces, para definir esta circunferencia, vamos a tomar estos puntos de control, estos que están acá en verde, que los he marcado en verde, y vamos a añadir otro segmento de curva. Esto para cerrar por completo. Bueno, entonces vamos a tomar cualquier los segmentos de curva entre estos puntos de acá. Digamos que este es el punto HI, menos 1 y más 1, independientemente del valor que tenga. Y vamos a definir una curva entre estos tres puntos de control. Y lo vamos a hacer hasta cerrar la curva. Ese es el artificio que vamos a utilizar. Bueno, entonces hasta ahora vamos viendo un resumen de manera rápida
las curvas B-spline tienen una continuidad CK-2. ¿Qué significa eso? Es que si tengo, entonces lo que eso significa es que si tengo si K es igual a 3, de curvatura igual a 3, entonces la continuidad va a ser K, en este caso 3 menos 2, 1. Entonces la continuidad va a ser C1. Y así va a ser para todos los casos, si es que tengo K igual a 4 y demás. También ya habíamos visto que podemos tener un control local de la curva, que están contenidas dentro de una envoltura convexa, es decir, que no oscilan libremente como les había mostrado. En ese caso de que si tenemos esta curva con estos puntos de control, con este de acá, por ejemplo, si yo muevo este punto de aquí y acá, no solo va a haber este control acá local, como en los otros casos, sino más bien toda la curva se va a deformar. Ahora, para el caso de las curvas B-spline periódicas, ya hemos aclarado que no pasan por los puntos de finalización, sino en algunos casos puede ser por el punto medio, en otros casos no. Y la función de mezcla, las Blaney functions, son las mismas para todos los puntos, es decir, que con este control local que habíamos hablado anteriormente, en cada segmento de curva vamos a hacer que varíe de 0 hasta 1, de 0 hasta 1. Eso es lo que habíamos visto anteriormente. Y por tanto la formulación también de los segmentos de curva es la misma. Ahora, si vemos para lo que es las curvas B-spline cerradas, las definiciones son cíclicas. Y definir curvas es posible, cosa que no es posible en las curvas de Bézier.